Bueno, vamos a resolver esta integral triple que se nos pide, una integral triple de una función exponencial en una región E. Esta región está dada por los puntos x y z del espacio tridimensional tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado son menores o iguales que 1 y z es menor o igual que raíz de x cuadrado más y cuadrado, o sea que debe cumplir las dos condiciones. Entonces, si uno tiene una noción básica de lo que es dibujo en tres dimensiones, recordará que esto tiene que ver con una esfera, ¿sí? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1 es la ecuación que nos representa una esfera. Y esto, por ahí no sé si es tan fácil de recordarlo, pero tiene que ver con un cono, ¿sí? Un cono tiene la forma z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Si uno no tiene esto, todo el mundo se lo acuerda, o sea, para empezar a resolver integrales triples uno tiene que recordar que eso es una esfera. Esto por ahí no es tan fácil de recordarlo, pero es fácil plantearlo en un dibujo tridimensional si uno fija algunas de las coordenadas como 0 y ve cuál es la intersección en los planos coordenados. Entonces, como tenemos una esfera y un cono, y acá también hay algo parecido a una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, conviene utilizar coordenadas esféricas. O sea, hemos dicho que las coordenadas esféricas convienen cuando tenemos dominios de integración que son esferas y conos, justamente. Entonces, esta integral triple que vamos a calcular no es un volumen, ¿sí? No es el cálculo de un volumen porque es la integral de una función de tres variables independientes. Lo que nosotros podemos dibujar en el espacio tridimensional es la región E. La región E es nuestra región de integración. Lo que calculamos al integrar esta función en una región E es un hipervolumen, ¿sí? Una entidad geométrica de 4 dimensiones espaciales. Entonces, si uno quisiera medirlo, por ejemplo, con el sistema internacional, lo mediría en metros a la cuarta, ¿sí? Lo que uno calcula es la proyección de la región E en la función o en la hipersuperficie de la función e a la x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a los 3 medios. Bien, entonces, lo que podemos dibujar sí es el dominio de integración, más que nada para plantear correctamente la integral, para que resulte sencillo plantear. Entonces, vamos a dibujar solamente el primer cuadrante por una cuestión de simplicidad y para que no resulte muy engorroso observar el dibujo. De hecho, yo acá tengo dibujado un cuadro unitario, ¿sí? Un cuadrado tridimensional, y también tengo la referenciación de coordenadas esféricas como para que haya algo prolijo en el dibujo. Ya después lo que dibujo yo ahora, veremos cómo sale. Y entonces vamos a dibujar la región, pero solamente en el primer cuadrante. Esto no dice nada de que la integral tiene que ser en el primer cuadrante, tiene que ser en todos los cuadrantes. Entonces uno dibuja la región en el primer cuadrante como para tener una idea de lo que estamos resolviendo y para no errarle a la hora de definir los límites de integración. Entonces, uno dice que la región nos está diciendo que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado tiene que ser menor o igual que 1, o sea, esos son puntos que están dentro de una esfera unitaria. Entonces la esfera unitaria, bueno, como tenemos el valor de 1 marcado acá, podemos dibujarla de esta manera. Uno tiene una partecita de la esfera por acá, vamos a tratar de no borrar el dibujo, otra partecita de la esfera será así, y la otra parte será de esta manera, siempre dibujando, partiendo de manera tangente al cuadro unitario, ¿sí? Entonces esa es nuestra esfera, o un octavo de esfera, ¿sí? Solamente en el primer cuadrante, y luego vamos a ver cómo dibujamos el cono. Bueno, el cono en realidad uno puede darse cuenta enseguida que el cono es un cono que corta a 45 grados, o sea, que corta por la recta z igual y y z igual x. ¿Por qué? Porque uno podría mirar esta expresión y decir, bueno, ¿qué pasa cuando z es igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado? Y decir, bueno, si fijo x igual a 0, lo que tengo es z igual raíz de y cuadrado, entonces z igual y, en definitiva. Y eso es una recta 45 grados. Lo que digo es lo siguiente, en el cono uno puede definir, o sea, el cono en sí mismo, uno lo define de esta manera, z cuadrado igual x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Entonces ese será el límite de nuestra región. Tenemos que buscar los puntos cuyo z sea menor que eso, ¿sí? Pero el cono, el límite que nos está demarcando la región es
este que está acá. Entonces, por ejemplo, lo que decía yo, si lo que fijamos es que x igual a 0, entonces lo que sucede es que z cuadrado igual y cuadrado, en definitiva, z igual y. Z igual y. Entonces, si x igual a 0, quiere decir que estamos en el plano iz. Lo que va a pasar es que tenemos esta recta z igual y, o sea que es nuestra recta 45 grados. Y esto vamos a dibujar la punteada porque... Dejo de hablar porque tengo que pensar para poder hacer una línea recta en el pizarrón. Bien, entonces lo mismo sucede si uno fija y igual 0. Si uno fija y igual 0 sucede algo parecido y lo que obtiene es la recta z igual x. ¿Sí? Entonces, esto si y igual a 0. Z igual a x. Entonces, en este otro plano, cuando y igual a 0, lo que tenemos también es una recta 45 grados que está por acá. O sea, ya sabemos que este ángulo que está acá, vamos a marcarlo con el otro marcador, este ángulo que está acá es 45 grados, o sea, es pi sobre 4. Y eso nos va a servir a la hora de buscar el límite de integración correspondiente a phi. ¿Sí? Phi es el ángulo barrido desde z, entonces es decir, cuánto nos inclinamos con respecto a z. Y bueno, ahí el cono ya sabemos que tiene esa inclinación pi sobre 4. Bien, entonces, tenemos el cono, vamos a dibujarlo, o sea, sobre este punto y sobre este punto corta la esfera en los planos, entonces el cono y la esfera se intersectan en un círculo que vamos a tratar de dibujar. Por acá. Oh, qué difícil. Está, más o menos. Sí, entonces este es el cono, acá seguirá la línea del cono y uno podría decir, bueno, uno puede seguir con este cono para arriba, ¿sí? Para allá, y dibujarlo por ahí, bastante feo, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, nuestra recta 45 grados, o sea, pasa por el punto que marca el cuadro. Bien, entonces, en definitiva, nuestra región es la que está dentro de la esfera, o sea, de la esfera para el lado de adentro, y por debajo del cono, o sea, nuestra región estará dada por esta zona que vamos a marcarla con rojo. Ahí está, entonces estos son los límites. El límite corresponde a la esfera. Ahí está, y corresponde al cono. Entonces acá corta el cono con la esfera y esta línea punteada nos limita y por supuesto los planos coordenados, ¿no es cierto? Esto que está acá nos limita en el primer cuadrante nuestra región. ¿Qué pasa? La esfera sigue para abajo, por supuesto, entonces la esfera uno tiene que completarla, eso tiene una parte, la semiesfera inferior está contenida en nuestro dominio de integración, lo único que falta es como si fuera una esfera en la que uno le clava un cono arriba y le saca ese pedazo, entonces solamente la esfera menos el cono es nuestra región de integración, entonces dibujarla sirve para uno darse cuenta cómo va a tener que plantear la integral. Cuando uno entiende cuál es la región donde debe integrar, plantear la integral resulta sencillo. Entonces, vamos a llamarle I, ¿sí? No le llamamos B corta mayúscula porque esto no es un volumen, como dijimos, sino que es una integral de una función tridimensional, ¿sí? Un hipervolumen si se quiere, puede haber llamado H. Entonces, vamos a plantear cuánto vale I. ¿Sí? I en coordenadas esféricas. Entonces, en coordenadas esféricas, recordemos, tenemos tres variables, ¿sí? Tres variables que nos definen un punto en el espacio tridimensional. Entonces, dos son ángulos, uno es θ, que es el ángulo medido con respecto al eje X. Entonces, uno dice cuánto giramos con respecto a Z, o sea, cuánto giramos con respecto a Z. El otro es φ, del cual ya hablamos, que es la inclinación con respecto al eje Z. Y el otro es ρ, que es la distancia al origen del punto P. Entonces, con esas tres magnitudes uno tiene totalmente identificado un punto en el espacio, así como en coordenadas cartesianas necesitamos X y Z. Bien, entonces con respecto a esas tres, a θ, a φ y a ρ, vamos a tener que integrar. Bien, entonces, la integral triple, digamos, bueno, arranquemos con φ, por ejemplo. Arranquemos con φ, entonces φ, vamos a sacar esa flecha para que uno no se confunda. En realidad, este ángulo es pi sobre 4. Entonces, φ puede ir entre, o sea, esto es por definición de coordenadas esféricas, φ puede ir entre 0 y pi, es decir, ir desde la z positiva, barrer todo,
hasta quedar apuntando hacia abajo, ¿sí? Entonces, phi puede ir entre 0 y pi. ¿Qué pasa? ¿Desde dónde hasta dónde barre nuestra región E? Nuestra región E arranca en pi sobre 4. Recordemos que el cono en coordenadas esféricas estaba dado por la siguiente expresión, phi igual constante, ¿sí? En nuestro caso, phi igual pi sobre 4. Esto representa el cono en coordenadas esféricas, ¿sí? Este es el cono en coordenadas esféricas, pi sobre 4. Entonces, en definitiva, nuestro ángulo phi va a ir entre pi sobre 4 y como tiene que barrer todo el hemisferio inferior también, va a ir entre pi sobre 4 y pi, ¿sí? Entonces, eso va a corresponder a nuestra integral, digamos, diferencial phi. Vamos a ponerlo acá atrás, espero que me entre todo lo que tengo que poner acá adentro. Bien, el siguiente ángulo, θ, bueno, la región también uno tiene que barrer toda la vuelta, porque nosotros dibujamos el primer cuadrante, pero tenemos que tener toda la vuelta. Entonces, para contemplar toda la esfera, θ iba entre 0 y 2pi. Entonces, en este caso, también lo vamos a integrar entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi es nuestro diferencial θ. Y el radio, bueno, el radio lo da la esfera, es decir, todos los puntos x y z con radio menor que 1. Entonces, entre 0 y 1. Entonces, nuestro radio estará dado entre 0 y 1. Bien, entonces esto es diferencial ρ. Ahora bien, para que esto sea diferencial volumen, o que para que nuestros diferenciales sean iguales a este, digamos que es diferencial volumen, uno tiene que multiplicar por ρ cuadrado seno de phi. Eso es por definición de coordenadas esféricas. Esto se llama jacobiano. Ese es el jacobiano de la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Y acá adentro me queda el espacio para poner esta función, que por suerte va a ser más cortita. ¿Por qué? Porque en coordenadas esféricas, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es ρ cuadrado, ¿sí? Por definición también. Entonces uno tendrá que esa función es e a la ρ cuadrado a la 3 medios. Entonces esa es nuestra integral, la integral que tenemos que resolver ya está planteada. Ahora lo que vamos a hacer es resolverla. Bien, entonces esta integral, antes de resolverlo, uno puede manipularla un poco en virtud de que hay, hay magnitudes que no dependen de alguna de las variables. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, primero lo que tenemos que resolver es esta integral con respecto a ρ, luego con respecto a θ y luego con respecto a phi. Entonces, cuando vayamos a resolver la primera integral, vamos a ver que está este seno de phi que no tiene que ver con ρ, o sea, no, seno de phi no depende de ρ, entonces uno puede sacarlo fuera de la integral. Entonces, puede sacarlo fuera de la integral, pero luego vendrá la integral con respecto a θ, y esto tampoco depende de θ. Entonces puedo sacarlo de dos integrales y ponerlo acá, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer. Y voy a decir, bueno, esa integral es igual a entre pi sobre 4 y pi de seno de phi por la integral entre 0 y 2pi por la integral entre 0 y 1. Esto lo puedo reacomodar porque acá yo tengo ρ al cuadrado y acá a la 3 medios, entonces 2 por 3 medios, uno puede simplificar este 2 y queda ρ al cubo, ¿sí? ρ al cubo, y acá me queda un ρ cuadrado multiplicando, entonces yo podré expresarlo de esta manera por e a la ρ al cubo, ¿sí? El seno de phi ya lo saqué afuera, entonces acá me quedará diferencial phi, diferencial θ, diferencial ρ, diferencial θ y diferencial phi. Bien, ¿qué más pasa? Puedo seguir sacando integrales de dentro de otras. ¿Por qué? Porque hay cosas que siguen sin depender, ¿cierto? Por ejemplo, esta integral completa, la integral doble que tengo que resolver, no tiene a phi en ningún lado, ¿sí? No tiene, esta variable no la tiene en ningún lado, entonces yo puedo sacarlo por completo de esta integral, ¿sí? Puedo sacarlo afuera por completo porque es constante. Esto es constante con respecto a phi. No tiene nada que parezca phi, entonces yo puedo sacarlo de la integral con respecto a phi, o sea, puedo sacarlo de esta integral y decir que esto me queda de la siguiente manera. La integral entre 0 y 2pi de la integral entre 0 y 1 de ρ cuadrado por e a la ρ cubo diferencial diferencial θ por la integral entre pi sobre 4 y pi de seno de θ
de phi, perdón, diferencial phi. Lo que hice fue esta integral sacarla fuera de la integral con respecto a phi porque no dependía, dijimos. Y esto se puede seguir sacando integrales. ¿Por qué? Porque acá dentro tenemos un producto, ¿sí? Acá dentro tenemos esta integral que no depende de θ, depende solamente de ρ. Entonces yo eso podría escribirlo de esta manera. Puedo sacar esta integral de la integral con respecto a θ y escribirlo de esta manera. Entre 0 y 1 de ρ cuadrado por e a la ρ al cubo diferencial ρ por la integral entre 0 y 2pi de diferencial θ y por la integral entre pi sobre 4 y pi de seno de phi diferencial phi. En definitiva, reacomodé todo en relación de las dependencias de cada término con respecto a cada variable y quedó un producto de tres integrales, ¿sí? Pero eso no se puede hacer siempre, se puede hacer si uno identifica que algo que está dentro de integral se comporta como constante con respecto a esa integral, ¿sí? Entonces ahora esto es muy fácil de resolver porque son tres integrales, ¿sí?, de una variable independiente multiplicadas entre sí. Entonces esta integral, fíjense, tenemos un producto de funciones, tenemos e a la ρ al cubo y acá está multiplicado por ρ al cuadrado. Entonces si yo pongo un 3 acá y un tercio acá, para no cambiar las cosas, lo que tengo es exactamente la derivada de esto que está acá. Entonces esto, la primitiva es e a la ρ al cubo, ¿sí? Es fácil de resolver. Entonces uno tiene que eso es e a la ρ al cubo evaluado entre 0 y 1 y acá hay un tercio que tenía que hacer. Sí, entonces fíjese que si uno deriva e a la ρ al cubo, tiene e a la ρ al cubo por la derivada por regla de la cadena que es 3 por ρ al cuadrado, que es esto. Acá. Bien. Entonces, multiplicado por esta integral, bueno, la integral de 1 diferencial θ entre 0 y 2pi, eso da 2pi, sí, muy fácil. Luego, esta otra integral, la integral del seno de phi, diferencial phi, bueno, ¿qué tuve que derivar yo? Menos coseno para poder obtener un seno, entonces lo que tendré es menos coseno de phi, eso evaluado entre pi sobre 4 y pi. ¿Sí? Y ahora ya está resuelta la integral, lo único que tengo que hacer es evaluar. Acá evalúo entre 1 y 0 y lo que tendré es un tercio, puedo dejarlo afuera, ahí como está. Acá tenemos cuando ρ vale 1, esto será e directamente, y cuando vale 0, esto será 1, entonces e menos 1. ¿Estamos bien? Luego tenemos 2pi, sigue estando así. Y acá el menos coseno lo tengo que evaluar entre pi y pi sobre 4. Entonces esto sería menos coseno de pi más coseno de pi sobre 4. ¿Sí? Y entonces lo que tenemos es, vamos a poner así, 2 tercios por e menos 1 por pi, por el coseno de pi es menos 1, pero por este menos queda positivo, o sea que acá nos va a quedar un 1, y el coseno de pi sobre 4 es 1 sobre raíz de 2, o sea que uno tiene 1 sobre raíz de 2, ahí está, y ese es el resultado de nuestra integral, esto es igual a i. Y lo llamamos así. Y ese es el resultado de nuestra integral.